En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Bien amigos, iniciamos una nueva sesión informativa. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera emisión del noticiero de Televen. Vaya agenda sobre la que vamos a comenzar a transitar en la mañana de hoy, pero súper abultada de noticias, protuberante en informaciones. La verdad que para jerarquizar hay que tomar algunos elementos importantes para ofrecerlos, ¿no? Primeramente, porque son demasiadas. De todas maneras, bueno, muchos de ustedes ya estarán enterados de lo fundamental, de lo medular que ha sido la información y el desarrollo en las últimas horas. Comencemos entonces a hacer ese recorrido. En este caso, bueno, comencemos con el sorpresivo anuncio que ayer en horas de la tarde realizaba el presidente de la Asamblea Nacional, quien además lidera la delegación oficial que se ha reunido con los opositores en México. De altísimo impacto, han dicho algunos, que ha sido el anuncio de incorporar al detenido de nacionalidad colombiana Alex Saab, quien tiene representación diplomática de acuerdo al criterio oficial, a las conversaciones de México. Hecatombe. Imagínense lo que eso podía significar o puede significar en este caso. Bueno, argumentando además por ello sobre vínculos que ha tenido con lo que es la política social del gobierno. Bueno, se presentó este argumento y además no solo incorporado como propuesta, ¿no? Basta saber los detalles de lo que la oposición piensa de todo ello. Ya daremos detalles en ese sentido. Pero además de incorporarlo a la delegación, lo incorporarían también a la mesa de diálogo social, que se acordó pues parcialmente, porque se habla de acuerdos parciales, digo, en la última reunión y se firmaron documentos en ese sentido. Bueno, reverberaron las redes sociales, explotaron todo tipo de informaciones en ese caso. Frente a ello, la oposición anoche, o la delegación que participa oficialmente por la oposición en estas conversaciones iniciales en México, dio a conocer un comunicado, la llamada Plataforma Unitaria dio a conocer un comunicado donde dice que no van a caer en provocaciones, que se van a centrar en lo fundamental, que es buscar una salida democrática para Venezuela y enfrentar los problemas económicos, sociales y políticos que tiene el país. Hacen cita, por cierto, de una pretensión que hubo en el pasado en las conversaciones entre el gobierno de Colombia y las FARC para llegar al proceso de paz, cuando se quiso incorporar aquel alias Simón Trinidad, que está detenido y pagando condena de 60 años por narcotráfico en los Estados Unidos. Nunca se incorporó. Entonces, sobre la incorporación como tal, fueron muy comedidos en el comunicado, fueron muy cuidadosos. Me imagino que lo manejaron por lo que uno puede leer con pie de plomo y no entrar en el terreno. Sin embargo, un detalle importante, ellos se dirigen al gobierno del Reino de Noruega para recordarles que hay unas normas establecidas, uno debe presumir que es en el memorándum de entendimiento, para que se sigan, en este caso, los lineamientos que allí se recogen y no hacer una diplomacia de escándalo de micrófonos o de opinión pública. En ese sentido, bueno, el comunicado lo pueden conseguir en diferentes medios de comunicación social, en los portales de internet está también, pero esto ha generado un revuelo tremendo. Propósito, bueno, está también el plano de las conjeturas, lo que se evita probablemente con esto de llegarse a aceptar, que no parece probable, por lo menos de parte de los opositores, es que Saab no pueda ser extraditado a los Estados Unidos. Permanece en prisión en Cabo Verde, en el archipiélago de Cabo Verde, a la espera de una decisión pronta, según se ha dicho, para extraditarle a los Estados Unidos, donde se le solicita, tiene juicio, o sea, tiene un expediente abierto, una investigación abierta por blanqueo de capitales, en fin, y una serie de supuestas irregularidades en el escenario de la corrupción. Así que hay que estar muy pendientes, es una noticia que está en desarrollo y que seguramente tendrá muchas más repercusiones en el día de hoy. Bueno, junto a esto, al caso de Alex Saab y la propuesta del gobierno, por cierto que algunos dicen que sobre ello también
están colocando en el tablero internacional algunos movimientos que estarían factores cercanos al gobierno venezolano tratando de mover piezas en ese sentido y esperando una respuesta no solo de Venezuela, sino también del gobierno de los Estados Unidos y también de algunos gobiernos europeos que son el principal sostén, digamos, de los opositores a nivel externo, ¿no? Pero no queda solo el caso de Alex Saab de por medio. También está, en este caso, una decisión de la sección tercera de lo penal de la Audiencia Nacional de España, que decide, a través de una medida cautelar, no extraditar por ahora al general Hugo Carvajal, muy conocido como el Pollo Carvajal, exdirector de contrainteligencia militar, hacia los Estados Unidos, que también le solicita, pero en esta oportunidad por narcotráfico. Hay un juicio en ciernes, hay una investigación que determinaría que Carvajal habría estado vinculado a las FARC en el pasado y de tener responsabilidad en la protección y el envío de drogas hacia los Estados Unidos. Es por lo menos lo que han manejado las autoridades judiciales en ese país. Y se le espera y se solicitó la extradición, que se aprobó en Consejo de Ministros de España, pero resulta ser que los abogados defensores colocaron un recurso ante esta sección tercera de lo penal de la Audiencia Nacional de España, y allí 3 magistrados decidieron que por ahora no se puede extraditar. ¿Por qué? Porque hay una causa pendiente desde el año 2019, cuando Carvajal y sus abogados hicieron solicitud de asilo político. Recuerden que Carvajal se separó, se deslindó en apariencia del gobierno venezolano, y en este sentido incluso hizo un reconocimiento de Guaidó como líder opositor en este caso. Y bueno, eso generó mucho ruido. El argumento en esta ocasión de los abogados es que Carvajal es un perseguido político, que en Venezuela se corre el riesgo de que se violen sus derechos humanos, como también pudiera ocurrir en los Estados Unidos, y que primero que se defina, y eso fue digamos, el fondo de la decisión de la Audiencia Nacional, el caso del asilo solicitado en el año 2019 y posteriormente en consulta con las autoridades del gobierno español, pues determinar si en definitiva se va también extraditado a los Estados Unidos Hugo Carvajal. Pero allí nos queda todo de tantas cosas que ocurrieron ayer. El Tribunal de Apelaciones en Roma, Italia, conoció ayer de la causa una nueva sesión del caso del exministro de Petróleo y expresidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez. El gobierno venezolano ha solicitado su extradición para juzgarle por una cantidad de acusaciones que ha abierto la Fiscalía del Gobierno alrededor de lo que fue su conducta, comportamiento y además un manejo administrativo de la industria petrolera venezolana. Bueno, hay temas que tienen que ver con los activos, complicidad, traición a la patria, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué decidió este Tribunal de Apelaciones en Roma, Italia? Pues por ahora detener y evaluar la situación y examinar el argumento de los abogados que dicen que aquí también en el país él no se puede venir porque se violan los derechos humanos, porque corre el riesgo su vida y porque Venezuela o el gobierno venezolano no es reconocido por el gobierno de Italia, como tampoco por los gobiernos de la Unión Europea como tal e incluso de los Estados Unidos. Es un tema importante y también se jerarquiza pues dentro de lo que es la agenda de la opinión pública en el día de hoy, de la agenda de este día miércoles 15 de septiembre. Claro, el peso que tiene el caso de Alex Saab y el de Hugo Carvajal frente a este, a lo mejor había dejado que esto ocurriera un poquito por debajo de la mesa, pero no es así. Pero no es suficiente. Hay otra información más. Ayer la Fiscalía Nacional ordenó, el fiscal Tarek William Saab, apertura por el caso Monómeros, esta empresa petroquímica de Colombia, una averiguación contra Juan Guaidó, dirigente opositor, por traición a la patria, por manejo irregular de los activos, etcétera, etcétera. Una cantidad de señalamientos sobre la base, debe imaginar uno, de la presunción que realiza la Fiscalía. A ello le respondió, por cierto, Guaidó también en horas de la noche
a través de un comunicado o a través de su cuenta de Twitter, restándole un tanto la importancia a la acusación que hace la Fiscalía del Gobierno, diciendo que lo que se procura es cuidar los activos. Ayer, por cierto, el mismo Guaidó se refería al caso de monómeros y la inspección y supervisión que ha determinado la Superintendencia de Sociedades en Colombia sobre el manejo administrativo de monómeros, que ha sido cuestionado en buena medida. Así que estos son 4 casos emblemáticos, pudiéramos decir así, que destacan dentro de lo que es el perfil informativo y que van a tener desarrollo, sin duda alguna, pues en el día de hoy. Bueno, hay más informaciones que quedan un poco reducidas, sin que dejen de tener importancia. En cuanto a lo nacional, está el tema del COVID, las expectativas que se generan con la cercanía del año escolar, la discusión abierta sobre el tema de clases presenciales, sí o no. Todo esto también forma parte del contexto de lo que tenemos que jerarquizar dentro de lo que es nuestro universo informativo, en este caso el nacional. Bueno, notas internacionales también tenemos en el respectivo segmento. Hay algunas informaciones interesantes, por cierto, hay pendientes, no sabemos la hora exacta todavía o no la recordamos, en todo caso, con precisión, de un nuevo lanzamiento espacial con el SpaceX. Por primera vez una misión solo de civiles que le dará la vuelta a la Tierra, no sé cuántas oportunidades, por lo menos en 90 minutos la primera y quizá la segunda, y luego retornarán. Eso está previsto que ocurra en el día de hoy, en un lanzamiento desde el Centro Espacial Kennedy, en el estado de Florida, en los Estados Unidos. También, bueno, otras notas importantes, el caso de la señora Piedad Córdoba, dirigente política de izquierda en Colombia, estaba en territorio venezolano, cruzó la frontera, no presentó documentación, al parecer venía en una silla de ruedas, había tenido un accidente, estaba enyesada de un pie, y entonces se le abrió una investigación en Colombia, averiguación administrativa, en este caso muy probablemente con una penalización económica, por no haber presentado documentación y entrar a través del puente Simón Bolívar entre el estado Táchira y el departamento norte de Santander a territorio colombiano. De ahí se dirigió al aeropuerto Camilo Daza en Cúcuta y partió hacia Bogotá, donde ella reside. Esa nota también ha tenido pues repercusión significativa en el día de ayer y por supuesto en el día de hoy se refleja en diferentes medios de comunicación social. Pero hay más en lo internacional. Sin embargo, vamos a hablar ahora de deportes. Bueno, partidos de la UEFA Champions League que inició su proceso de eliminatoria, por llamarlo de esta manera. Varias sorpresas. Lo de mayor impacto fue la goleada que le dio el Bayern de Múnich al Barcelona, 3-0 en su propio terreno, es decir, en el Camp Nou de Barcelona. Está atribulada la afición del Barcelona y ha generadose un lío interno dentro de la estructura directiva de ese equipo. Otros equipos españoles, por ejemplo, Sevilla empató con Salzburgo, un partido muy disputado, se realizó en Sevilla. Otro equipo español, Villarreal, empató con el Atalanta de Italia. Y otra sorpresa, el Manchester United, donde juega Cristiano Ronaldo, quien por cierto hizo ayer un gol, ha perdido a última hora por un error de la defensa frente al Young Boys en Suiza, ¿no? Dentro de este proceso de eliminatoria. Hay una gran frustración por lo que ha ocurrido. Bueno, tienen tiempo de recuperarse. Hoy siguen partidos de la UEFA Champions. El Real Madrid se enfrenta al Inter de Milán. Buenos y pendientes también del juego del Atlético de Madrid versus el Oporto de Portugal. Bueno, son notas entonces importantes que sobre ellas transitamos para hacerles ese resumen que de costumbre realizamos en la apertura de la primera emisión. Bueno, pero también tenemos titulares, ¿no?, que vamos a comenzar a presentar a todos ustedes en este caso, que van a complementar todo lo que acabamos de resumir, que es sin duda lo más relevante. Bueno, en estos titulares destacamos: la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polesel, advirtió que la nueva reconversión monetaria no subsanará la economía venezolana, pues no existen medidas cambiarias que fortalezcan la moneda y que se mantengan en el tiempo. Otro titular: luego de 12 días, familiares de los desaparecidos de la Tortuga siguen esperando con mucha fe que sean encontrados con vida.
Otra información también dentro de los titulares, la presidenta del Sindicato Venezolano de Maestros, SINVEMA, Mayra Marín, denunció que el 92% de los planteles del estado Anzoátegui están en franco deterioro. En información internacional, en Sao Paulo, Brasil, 7 personas fallecieron este martes al estrellarse una avioneta en la que viajaban. Hoy en el espacio de entrevista conversaremos con Lila Vega. Ella es coordinadora de la red de madres, padres y representantes a propósito de la cercanía pues, del comienzo, ¿no?, del año escolar. Y en arte y espectáculos tenemos, entre otras notas, que Luis Fernando Borjas deja Guaco para lanzarse como solista. Bueno, son algunas de las notas que tenemos para el día de hoy. Recuerden que nuestras redes están abiertas para que ustedes puedan participar, puedan pues ofrecer sus criterios, darnos información sobre la evolución del tránsito, problemas de servicios públicos y mucho más, que siempre lo citamos en esta emisión del Noticiero de Televen. Vamos a presentarles de inmediato titulares de la prensa nacional, regional, el informe de los corresponsales, la prensa internacional también, que tiene informaciones apreciables, lo que va sumándose a nuestra mesa de trabajo, información del tiempo, y repito lo que ustedes nos envían por redes sociales, y lo cual agradecemos. Buenos días para Gaudí y Ricardo. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por acompañarnos en este recorrido informativo acá en la primera emisión del noticiero. Debemos decir que amanecemos también con la mirada puesta en un velero que se declaró en emergencia en aguas venezolanas al norte de Güiria. Por supuesto, esto enciende las alarmas luego de esta terrible tragedia que ya recientemente se vivió con esta embarcación que iba a La Tortuga. La información la dio a conocer la Organización de Salvamento y Seguridad Marítima de Espacios Acuáticos de Venezuela. Usted tiene más detalles, Almerón, buen día. Así es, buenos días, Gaudí. Saludos a nuestros amigos televidentes. En efecto, estamos revisando esta información que fue dada a conocer a las 11:27 de la noche del día de ayer, y dice: hemos recibido información preliminar del RCC en Río sobre una emergencia confirmada por la activación de un equipo transmisor posicional global de emergencia SPOT con ubicación en la región de búsqueda y salvamento de Venezuela, al norte de Güiria, circunscripción acuática de Carúpano. Se trata de una embarcación velero de 45 pies, identificada con el nombre de Clinker. Aún no se precisa su origen y su destino final es Puerto Natal, en Brasil. Se activa entonces la red de emergencia marítima de ONSA, notificando así a las autoridades venezolanas en apoyo a ella. Es la información que se maneja hasta ahora. No hay detalles en cuanto a la cantidad de personas que viajarían en la embarcación y tampoco la identificación de los mismos. Les recordamos que esta es una noticia que comenzó a circular a las 11:27 de la noche del día de ayer. Por cierto, que ellos también tienen una actualización con relación al caso de la lancha Thor que se dirigía a La Tortuga. Ellos señalan que para el día 14 de septiembre continuaron las labores de búsqueda, según informaron los guardacostas de Higuerote. Igualmente señalaron que en horas de la tarde del día de ayer se iba a realizar una reunión con familiares de los pasajeros del bote. Contactaron y se realizó la planificación con el director de Protección Civil del Estado Falcón y del municipio Monseñor Iturriza de Chichiriviche, a los fines de hacer las maniobras a que haya lugar en dichas zonas. Igualmente se está coordinando con todo el personal las labores para realizar la búsqueda en la zona oriental del estado Falcón. No ha parado la búsqueda, así que esperemos pues, resultados en las próximas horas, en este caso de la embarcación que iba a La Orchila. Y con respecto a este velero de unos 45 pies llamado Kinkler, que es esta declaratoria de emergencia que se reporta eso de las pasadas, las 11 de la noche, lo positivo es que tenían equipos de comunicaciones, pudieron hacer la comunicación con los organismos competentes y esperemos que existan buenas noticias en las próximas horas. Así es, noticia de última hora que nosotros estaremos, por supuesto, ampliando en el momento en el que nos lleguen más detalles. Por lo pronto, vamos a hacer revisión de diarios de circulación nacional. De inmediato. Yo lo veo a ustedes muy separados.
Comenzamos con la portada del diario 2001. El titular principal dice lo siguiente: estafas online se multiplican y mutan a diario. Vamos a revisar con detalle este sumario. Las mentes criminales se aprovechan de Internet para cometer sus delitos. Las aplicaciones de mensajería WhatsApp y Telegram y las redes sociales son un caldo de cultivo para los zampones que se esconden detrás de la autopista de la información. Estas son las famosas Ana y María, ¿no? ¿Cuántas Anas? ¿Cuántas Marías? ¿Cuántas Marías escriben a diario en la red de WhatsApp saludando, diciendo buenos días y entonces sí. Después cambié mi número, este es mi nuevo número. Cambié mi número, sí, hay Así que tener mucha atención con eso. La verdad que nadie anda vendiendo dólares así tan sencillo a través de redes sociales. Bueno, amigos, vamos a seguir haciendo revisión de esta portada. Hay otros temas en ella. Dicen lo siguiente: incorporan a Alex Saab en la mesa de diálogo. La oposición rechazó la medida del gobierno y pedirá a Noruega garantizar las negociaciones. También se informa que España deja en stand-by la extradición de Hugo Carvajal. Las autoridades explicaron que la medida se debe a que el detenido había pedido asilo en el año 2019. También en esta portada se reseña la llegada de Yulimar Rojas a Venezuela. La reina llega a casa. ¿Cómo bailó Yulimar el día de ayer, no? Sí, quemó unas cuantas calorías. Bueno, ya no necesita quemar calorías con todo lo que hace, ¿no? Pero realmente bailó, pues empezó su baile allí en La Guaira y luego con esta caravana que se extendió acá en Caracas, en Plaza Venezuela, también hizo una parada, pues hizo un recorrido en el que los venezolanos pudieron compartir con ella muy de cerca esta victoria, esta medalla olímpica con Yulimar Rojas. Y hoy usted es la que va a cantar, ¿no? Hoy sí, bueno, me pasan acá la barquilla, como le llamamos, porque el micrófono de Balita está fallando un poco. No ha despertado todavía. Es así, está dormido aún. Bueno, seguimos con la revisión de la prensa nacional y en esta oportunidad vamos a compartir con ustedes en la portada digital del diario El Universal, que traen ellos esta noticia que seguramente se va a repetir en toda la prensa nacional. Delegación del gobierno de Venezuela ante el diálogo incorpora como miembro a Alex Saab, es el titular. El diputado y jefe de la delegación oficial, Jorge Rodríguez, destacó que Saab también formará parte de la mesa social que fue aprobada en el acuerdo del pasado lunes 6 de septiembre. Más abajo, dice que se informó que en los diálogos con la oposición en México, este martes, que han decidido incorporar a su equipo de negociaciones al empresario Alex Saab, quien está detenido desde 2020 en Cabo Verde y con solicitud de extradición por parte de la justicia de Estados Unidos que lo acusa de lavado de dinero. En otro titular que destaca El Universal en su portada de hoy, Asamblea Nacional aprobó 7 proyectos de ley en materia judicial. Los proyectos fueron presentados por el diputado Diosdado Cabello, presidente de la Comisión Especial para la Revolución Judicial. Más abajo se destaca, Cabello presentó a la Asamblea Nacional un conjunto de leyes para la reforma del sistema judicial que fueron aprobadas en primera discusión por la plenaria de este martes 14 de septiembre, junto con la conformación de una comisión mixta para adelantar esta materia. Se reseña más adelante que se refieren a una revisión del paquete de leyes donde se encuentran las reformas del Código Orgánico Procesal, del Código Orgánico Penitenciario, de la Ley de Protección de Víctimas, Testigos y demás sujetos procesales, así como también la reforma del Código Orgánico de Justicia Militar y de la Ley del Estatuto de Policía de Investigación, así como el proyecto de Ley Orgánica de Habeas Corpus y del proyecto de Ley de Transparencia. Bueno, vamos a revisar ahora una información que está en la página web del diario El Nacional, es de carácter internacional. Dice lo siguiente: fiscal de Haití pidió investigar al primer ministro por el magnicidio de Jovenel Moïse. En otra carta remitida a la Dirección de Inmigración y Emigración, el fiscal solicitó que se impida salir del país a Ariel Henry por presunciones graves del asesinato del presidente. El caso del magnicidio está en estos momentos en manos del juez Orilén, quien es la única autoridad competente para llamar a declarar a testigos o imputados o para decidir quién es sospechoso por este asesinato. Veamos ahora qué trae la portada del diario Últimas Noticias para este día. Ellos titulan:
Asamblea Nacional aprueba acuerdo que ratifica soberanía sobre el Esequibo. Más abajo se detalla en la nota. En sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional, el Parlamento aprobó el acuerdo de ratificación y defensa sobre la soberanía de Venezuela sobre el territorio de la Guayana Esequiba. Este documento, que recoge las voluntades de los representantes del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de la plataforma unitaria de la oposición en México, fue avalado este martes por unanimidad. Se persigue con esto retomar las vías de negociaciones con respecto absoluto a la Constitución venezolana, al derecho internacional y al Acuerdo de Ginebra de 1966, en el que se establece que el territorio venezolano tiene los límites que correspondían a la Capitanía General de Venezuela desde su declaración de independencia. Otra nota que destaca últimas noticias. CDI y hospitales de La Guaira recibieron medicinas e insumos. Tratamientos contra COVID-19, equipos e insumos médicos y medicinas para pacientes crónicos recibieron los 8 CDI. También los 3 hospitales públicos de La Guaira por parte del Gobierno Nacional y Regional. Esto hace que se alcance un monto de más de 450.000 millones de bolívares. Detalla la nota que de esta dotación a centros de salud destacan medicamentos como levofloxacina y meropenem, así como insumos para mantener el plan de cirugías electivas en el Hospital Rafael Medina Jiménez, periférico de Pariata, indicó durante la entrega el gobernador encargado de La Guaira, José Manuel Suárez. Bueno, nos toca hacer revisión de información deportiva y ya para eso tenemos lista la portada del diario Meridiano. El titular principal está relacionado con el béisbol. Salvi se acerca. ¿De qué va esto? Bueno, el receptor de Kansas City conectó su cuadrangular número 43 de la presente campaña para continuar su lucha por el liderato de jonrones de la Liga Americana. A más abajo leemos lo siguiente: Madrid a toda. El conjunto blanco viene recargado para medirse al Inter de Milán en el primer partido del grupo D. El Barcelona inició con derrota 3-0 ante el Bayern de Múnich. Bueno, nos corresponde hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. Estamos tempranitos, son las 6:31 de la mañana. Hoy nos rindió el tiempo. Sí, señor. Bueno, vamos a la pausa, enseguida venimos. Bueno, vamos a iniciar revisión de diarios de circulación regional y nos vamos a centrar en el estado de La Guaira con la portada del diario La Verdad. Ellos titulan con una información internacional. Dice: COVID mató a pareja que dejó 5 huérfanos. Este lamentable hecho ocurrió en la ciudad de California, Estados Unidos. En materia regional tienen lo siguiente: aún no se realizan intervenciones en el CDI del balneario. También reseñan en esta portada la llegada de la reina de oro y diamante. Estamos hablando de Yulimar Rojas con una impactante foto que se tomó el día de ayer a su llegada al aeropuerto internacional de Maiquetía y posteriormente una caravana que la llevó por gran parte de la ciudad de Caracas. Veamos ahora qué trae la portada del periodiquito Circula en el estado Aragua. Ellos titulan con la siguiente información: sin resolver apagón en zonas de Aragua. El antetítulo: hasta el cierre de esta edición, comunidades de al menos 4 municipios sumaban más de 48 horas sin luz. Más abajo, la fotografía que nos muestra allí a Yulimar Rojas sonriente y con su medalla. Dice: la reina Yulimar regresó a Venezuela con su presea de oro. Otros temas que destaca el periodiquito en su portada: debate por regreso a clases en octubre. Más abajo, gobierno propone incluir a Alex Saab en la mesa de diálogo. También frenan extradición de El Pollo Carvajal a Estados Unidos. El antetítulo: justicia española estudia petición de asilo. También dice, ya al cierre de esta primera plana, mataron a funcionario policial. Y nos vamos ahora a la parte superior. Dice: firmes candidatos, Miguel Cabrera, también dice acá nominados al Roberto Clemente. Y en el tema espectáculo, con el corazón arrugado, Luis Fernando Borjas confirmó su retirada de Guaco.
Vamos a revisar la portada del diario La Voz. Circula en el estado Miranda. Titular principal: no hay condiciones para regreso a clases. Plan Gota de Amor del 2020 solo llegó a 20% de instituciones educativas en el país. Más abajo, Avenida Intercomunal Guarenas Guatire se encuentra convertida en una guillotina. Semáforos no están operativos desde hace más de un año. Bueno, revisemos ahora nuestra ronda de corresponsales, algunas de las informaciones más resaltantes en distintas entidades del país, en directo con las regiones. Vamos a comenzar en el estado Anzoátegui y allí está nuestro compañero Jesús Albino. Le damos los buenos días. Gracias, buenos días. Ante el repunte de casos de dengue y paludismo en el estado Anzoátegui, las autoridades sanitarias han recomendado a las personas que deben tener agua almacenada en sus residencias producto de las fallas en el suministro de agua potable, que lo hagan de manera adecuada y mantengan estos reservorios tapados correctamente para evitar la proliferación o la creación de criaderos de zancudos y mosquitos que pueden ser entes transmisores de diferentes enfermedades. Por esta razón, pues, aunque las personas se ven obligadas a tener agua en sus casas, es necesario que la mantengan debidamente tapada para evitar estas situaciones. Hola, muy buenos días. Amanecemos informándoles que autoridades sanitarias, así como el comandante de la Zona Operativa de Defensa Integral, SODINE, se muestran preocupados ante la poca afluencia de personas hacia los 7 centros de vacunación masiva dispuestos en la geografía insular para combatir el COVID-19. Ante esta situación, hace un llamado a la ciudadanía para que puedan acudir masivamente a vacunarse y así poder cumplir con la meta establecida de un 70% de población inmunizada. Hola, buenos días. En el Táchira amanecemos con la información que continúan fallando los servicios públicos en la mayoría de los municipios de la entidad. La electricidad y los cortes eléctricos es uno de los que más está fallando. Hay municipios que siguen reportando cortes de 5 y hasta 6 horas. El servicio de agua potable también está fallando, ya que hubo una ruptura en un tubo del acueducto regional. Sí, muy buenos días. Amanecemos en el estado Carabobo con la denuncia que realizan al menos 20 familias del municipio San Joaquín, por lo que aseguran es el retardo en la entrega de unas casas asignadas por la Gran Misión Vivienda Venezuela. Ellos señalan que ya son 2 años a esperas de estas viviendas construidas en el sector urbanización Villas Oasis, algunas de ellas incluso presuntamente entregadas de manera irregular a otras 48 familias, por lo que solicitan al gobierno regional y nacional revisar las listas y a las familias que se le han asignado estas casas y velar porque sean entregadas a las familias correspondientes. Hacemos Pausa. una nueva pausa. Acá en el noticiero Primera Emisión. ¿Qué hora es, Almerón? Son las 6:40 minutos de la mañana y todo en calma. Todo en calma. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, el reporte del tiempo y, por supuesto, los mensajes que ustedes hacen llegar a través de la cuenta en Twitter, @el_noticiero. Los esperamos. Ya venimos. Bueno, y es momento de hacer revisión de diarios de circulación internacional y vamos a comenzar en Bolivia con la portada del Correo. Su titular principal es información política. Señala: Áñez seguirá en prisión hasta febrero del 2022. Lanchipa recuerda que el 3 de agosto le impusieron otra detención preventiva. Hay una gráfica que ellos titulan 100 viviendas afectadas en Camargo, esto luego de un calamitoso incendio en el campamento de Sedecam que dejó alrededor de 100 viviendas con severos daños. Vamos, que trae ahora la portada de El Caribe, circula en República Dominicana, principal titular. Aduana se ha incautado de 15 millones de dólares en lo que va de año, dice este titular. Dice Eduardo Sanz Lobatón, revela
que en el almuerzo al Caribe CDN, que es dinero de la gente que tratan de introducir fuera de regla a través de diversas formas, incluida la frontera por barco o en bocinas. Dice más abajo, fiscales persiguen a 4 de la red Falcón, apresan a 3 más. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Nación. Este periódico circula en Argentina y su titular principal reseña información en materia política. Presidente rechaza cambiar el gabinete antes de las legislativas. Esto como producto de la derrota electoral que sufriera el partido de gobierno en las pasadas elecciones que se realizaron en esta nación. También se informa que los mercados festejaron con bajas del Blue y el Riesgo País. Gaudí Peroso. Revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAME para las próximas 6 horas. Se espera zonas nubladas con precipitaciones de intensidad variable y actividad eléctrica sobre Zulia, centro-occidente, centro-norte costero, nororiente, Guárico, Amazonas, Bolívar y nuestro Esequibo. Caracas estará parcialmente nublada, temperatura mínima 18 grados centígrados y máxima 30. Valencia parcialmente nublada, temperatura mínima 25 grados centígrados y máxima 34. Maracaibo tendrá abundantes precipitaciones, atención, con descargas eléctricas, temperatura mínima 24 grados centígrados y máxima 36. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón, quien ya está preparado para recibir y compartir con nosotros los mensajes que ustedes hacen llegar a través de redes sociales. Así es, amigos, vamos a revisar los mensajes que llegan a nuestra cuenta en Twitter, @el_noticiero. Vamos a comenzar con una denuncia que nos hacen desde Cagua. Dice, continúa falla eléctrica en Corinza. Más arriba leemos lo siguiente, la unidad educativa Carmen Maizo de Bello se encuentra en total abandono por parte de las autoridades y ya van a comenzar las clases, los baños inhabilitados y sin agua. Esto está en el Valle, en la ciudad de Caracas. Por acá nos dicen desde la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui, por favor denuncien el mal estado de las calles en el sector Nueva Barcelona y el precario servicio de recolección de basura. También nos señalan que es necesario que en Calabozo, Estado Guárico, se habilite la dotación de insumos en los centros de salud. Y finalizamos con un mensaje que nos envía Emilce Quintero, deseando un excelente día lleno de éxitos, y el saludo es desde la ciudad de Guarenas. Bueno, abundan las denuncias de deficiencias en los servicios públicos, así que las autoridades, atención, a atender estas denuncias de la población. Llegan desde el estado de Aragua y desde varias zonas del país. Desde varios puntos del país, sí, señor. Sí. Bueno, momento de revisar qué vamos a tener en la próxima parte. Ya está listo Carlos Fernández. Bien, hay escasez de desayunos, eso sí. Eso sí. Bueno, y no me dio tiempo. El profesor Montoya nada más, desde Pereira. Debo decir que hay algunos, pero entre tantas denuncias, pues preferimos poner No, sin duda. Es así. las peticiones de nuestros televidentes en cuanto a estos problemas de servicios públicos y bueno, dejamos para otro momento. Para mañana. Sí, señor. Eso están ahí. O para el viernes. O para el viernes. El viernes la gente espera pues los desayunos y su guayabera. Están por ahora guardadas. Ah, sí. Bueno. Bueno, vamos a resumirles algunos titulares. Desde luego que vamos a encabezar con lo que fue la decisión anunciada por la delegación oficial del gobierno que conversa en México con, bueno, no en este momento, a partir del 23 de septiembre otra vez con la delegación opositora, la propuesta de incorporar a Alex Saab, quien está detenido en Cabo Verde, como parte de esa delegación y además incorporarle adicionalmente a la llamada mesa social. Esto llevó a una respuesta de un comunicado anoche de la plataforma unitaria diciendo que se van a centrar fundamentalmente en lo que son los propósitos fundamentales de estas conversaciones, como es sacar a Venezuela de la crisis económica, social y política y encaminarla hacia una ruta democrática. Se refiere a la incorporación sin mencionar a Saab, pero sobre ello dice que hubo un precedente en aquellas conversaciones de Colombia con las FARC cuando trataron de incorporar a alias Simón Trinidad y no pudieron. Pero en todo caso, bueno,
Esto va a evolucionar en el día de hoy sin duda alguna. También la decisión de la sección tercera de lo penal de la Audiencia Nacional de España, que detiene por ahora la extradición del general Hugo Carvajal hacia los Estados Unidos. Se le solicita para abrirle juicio por narcotráfico y vinculación, en este caso con las FARC, supuestamente, ¿no? Es lo que se ha manejado en el sistema de justicia americano, pero una medida cautelar de esta Audiencia Nacional detiene hasta que se resuelva el caso de una solicitud de asilo que hizo el general Carvajal en 2019 en España. También, pero desde Roma, en este caso el Tribunal de Apelaciones no decidió ayer si acogía la solicitud del gobierno venezolano que se canalizó a través del Tribunal Supremo de Justicia para extraditar al exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Evaluará la propuesta que ha colocado en mesa de discusión la defensa, señalando que trasladar a Ramírez a Venezuela pues es riesgoso porque están sus derechos humanos de por medio y que además ni la Unión Europea ni otros países del mundo reconocen al gobierno de Maduro. Eso está en desarrollo también. Anoche, también a través de su cuenta de Twitter, el fiscal del gobierno, Tarek William Saab, abría una nueva investigación en contra del dirigente opositor Juan Guaidó por el caso de monómeros. En este caso, pues, por una serie de supuestas o presuntas o presunto manejo irregular, por traición a la patria, por mal manejo de los activos, etc. Hay otras informaciones, desde luego, que destacan en la agenda nacional. En lo internacional, bueno, ya se conoció el tema de la destitución del fiscal de Haití, que sospechaba que el actual primer ministro pudiera tener que ver con el asesinato del presidente Moïse. A su vez, ya dijimos en la apertura que un vuelo con la primera tripulación solo de civiles vuela hoy hacia el espacio a través de SpaceX. En lo deportivo, bueno, la llegada de Yulibar Rojas en el día de ayer y tendremos los resultados de lo que fueron los juegos de la UEFA Champions League. En el segmento de la entrevista estaremos compartiendo con Lila Vega, quien es la coordinadora de la red de madres, padres y representantes a propósito del inicio del año escolar. Y al concluir tenemos la información del arte y el espectáculo. Por allí ya está Adrián, quien al retorno estará junto con Gaudí Peroso ofreciendo detalles en esta primera emisión. Buenos días, Adrián. Buenos días, compañeros. Un gusto, como siempre, compartir con ustedes hasta ahora. Bueno, en breve vamos a tener los detalles de todas estas informaciones, empezando por ese sorpresivo anuncio del Gobierno Nacional de incorporar a Alex Saab allí a la mesa de diálogo en México. Venimos en unos minutos. Gracias por seguir con nosotros. Es momento de revisar los detalles de las noticias más destacadas del día junto a Adrián Barros. Y junto a Gaudí Peroso. Comenzamos entonces y como lo anunciamos, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó sobre la decisión de incorporar a Alex Saab a la delegación que representa al gobierno venezolano en la mesa de diálogo que se lleva a cabo en México. La delegación del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ante la mesa de diálogo y negociación que con sectores de la oposición venezolana transcurre de manera auspiciosa en la capital de los Estados Unidos mexicanos, quiere informar a la opinión pública la decisión de incorporar al diplomático venezolano Alex Saab como miembro pleno de esta delegación, de la delegación del gobierno bolivariano. Recordemos que Alex Saab se encuentra detenido en la República de Cabo Verde a la espera de una decisión sobre su extradición a Estados Unidos. Por otra parte, Rodríguez señaló que las sanciones han ocasionado graves daños a los venezolanos y condenó que dirigentes de oposición hayan recibido dinero para ayuda humanitaria que a su juicio no ha sido invertido en el bienestar social. Son millones y millones de dólares para las cuentas secretas de Leopoldo López, para las cuentas secretas del hermano de Juan Guaidó, para las cuentas secretas de Carlos Vecchio, millones y millones de dólares de monómero, millones y millones de dólares de Citgo. Y aquí no ha llegado producto de esos anuncios que ha hecho Guaidó o Vecchio o el tal Pizarro, no ha llegado ni una inyectadora, ni una sola vacuna procedente de esos fondos. Se lo han robado todo, completico. A México vamos
con las pruebas fehacientes de los daños que se han perpetrado contra el pueblo de Venezuela con esas mal llamadas sanciones, esas medidas unilaterales que violan de manera flagrante el derecho internacional. Finalmente dijo que junto a Gabriela Rodríguez y Alex Saab se encargarán de recuperar los activos del país que han sido bloqueados en el extranjero. Bueno, y la plataforma unitaria emitió un comunicado en rechazo a la decisión del gobierno de incorporar a Alex Saab a la mesa de diálogo. La delegación opositora catalogó las declaraciones de Jorge Rodríguez como una estrategia que busca liberar al empresario colombo-venezolano del proceso judicial que siguen en su contra dos países con separación de poderes y cuyos órganos judiciales gestionan el proceso de extradición. Solicitaron a Noruega garantizar que los representantes del gobierno cumplan con las normas que rigen las negociaciones. El comunicado también resalta la disposición de la delegación opositora de seguir debatiendo en pro de alcanzar un acuerdo para poner fin a la crisis social, económica y política que vive Venezuela. Otra de las informaciones de hoy es que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, anunció la apertura de una investigación en contra del líder opositor Juan Guaidó por el caso de la empresa venezolana con sede en Colombia, Monómeros. La investigación se abre por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, traición a la patria, conspiración, hurto calificado de activos y asociación para delinquir. Para el caso fueron comisionados los fiscales nacionales 22 y 73. Y con relación a esta nueva investigación en su contra, Juan Guaidó señaló que los activos del país en el exterior seguirán protegidos. Guaidó hizo referencia a la reciente venta que califica de irregular por parte del gobierno nacional de una refinería en República Dominicana. Calificó de falsa la denuncia en su contra por el caso Monómeros. Tenemos que hacer una nueva pausa. Hacemos una pausa. Estaba aquí leyendo la próxima información. Hacemos una pausa. Al regreso continuamos revisando información para ustedes. Ya venimos. La Audiencia Nacional de España suspendió la extradición de Hugo Carvajal a Estados Unidos. Miembros del Ministerio de Interior acordaron paralizar por el momento la extradición del ex jefe de inteligencia militar de Venezuela, acusado por las autoridades estadounidenses de lavado de dinero y narcotráfico. El proceso se detendrá hasta que el Ministerio de Interior informe sobre el estatus de una petición de asilo que introdujo Carvajal en 2019. La ley española que regula el asilo establece que la solicitud de protección involucra la suspensión de cualquier proceso de extradición de una persona que haya solicitado asilo. Por otra parte, el Tribunal de Apelaciones de Roma estudia la posibilidad de extraditar a Venezuela al exministro de Petróleo y expresidente de PDVSA, Rafael Ramírez. Este martes se celebró una audiencia en el Tribunal General de Italia para dar respuesta a la solicitud de extradición hecha por el gobierno venezolano. El organismo lleva adelante una investigación contra Ramírez por la presunta desaparición de 1.200 millones de dólares mientras estuvo al frente de la estatal Petróleos de Venezuela, mientras que la defensa argumenta ante la Corte de Apelaciones que Ramírez es un político perseguido y que se debe tomar en cuenta la posición de la Organización de Naciones Unidas, que afirma que en Venezuela no se respeta el Estado de Derecho y constantemente se violan los derechos humanos. El ex representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, señaló al dirigente político Enrique Capriles de desunir a la oposición venezolana. Abrams manifestó que las reuniones que sostuvo Enrique Capriles de manera secreta con representantes del gobierno de Nicolás Maduro a finales de 2020 generaron que la oposición se debilitara, porque en ese momento el liderazgo de Juan Guaidó se estaba viendo comprometido por no haber alcanzado un cambio político. La Cámara de Comercio de Estados Unidos informó o dijo que las sanciones contra Venezuela han ocasionado graves daños a la población. El organismo señala que esas acciones han sido un fracaso debido a que profundizaron una grave crisis económica que provocaron daños a las empresas estadounidenses y han socavado la seguridad nacional. Sin embargo, en días pasados, James Story, representante diplomático de Washington, amenazó con más sanciones.
Y la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polecel, advirtió que la nueva reconversión monetaria que entrará en vigencia próximamente en el país no va a favorecer a la economía nacional, puesto que no existen medidas cambiarias que fortalezcan la moneda y que se mantengan en el tiempo. A partir del 1 de octubre entrará en vigencia en el país una nueva reconversión monetaria en el que se restarán 6 ceros al bolívar, acción que solo facilitará las operaciones contables, mas no mejorará la economía nacional. Para la presidenta de Consecomercio, Tiziana Polecel, es importante que se transparente la situación económica de Venezuela para que a partir de allí se busquen soluciones reales a la moneda nacional. Si no partimos del conocimiento real de qué es lo que está pasando en el manejo del país, en cuánto entra y sale, en qué estamos gastando, qué es lo que está ingresando realmente y por supuesto el presupuesto con miras al futuro, es poco lo que se puede hacer incluso desde nuestro lugar, desde nuestra posición. Entonces, uno de los pasos importantes es justamente que hagamos del presupuesto nacional un gran debate, que mostremos al país las cifras que estamos manejando como país para que entre todos podamos aportar soluciones. Esta medida económica hace parte de los planes del Banco Central de Venezuela hacia un bolívar 100% digital, proyecto que para Tiziana Polecel no lo ve muy claro debido a los ineficientes servicios del Internet y energía eléctrica. Para hablar de economía digital hay muchos elementos que hay que manejar, hay muchos elementos que hay que trabajar. No es solo decretar una moneda, sino eso requiere toda una serie de cambios que hay que hacer. Hay que ir hacia la factura digital, hay que ir hacia las notarías digitales y por supuesto para todo eso la conexión, una conexión de calidad es indispensable. Entonces no es una sola medida, lamentablemente no es solo decretar la moneda, es todo un país que tiene que de alguna manera transformarse digitalmente. Esta nueva medida económica será la tercera reconversión monetaria que se efectuará en el país en los últimos 13 años. Manuel da Silva, Televen. La Federación Nacional de Ganaderos informó que Venezuela solo produce el 40% de la demanda nacional. El presidente del organismo, Armando Chacín, detalló que el país cuenta con suficientes hectáreas para producir y alimentar a unos 100 millones de habitantes, pero para esto, o para que sea posible, es clave el trabajo en equipo. Añadió que actualmente buscan alternativas que permitan acuerdos con el Estado, pero no se ha avanzado en este sentido. Respecto a la producción de carne, Chacín indica que ha ido decreciendo, ya que se necesitarían 30 millones de cabezas de ganado para cubrir la demanda nacional, que actualmente se ubica en unos 10.800.000 cabezas. Bueno, y hoy el Consejo Nacional Electoral iniciará la discusión del reglamento especial de campaña que regirá los comicios regionales del próximo 21 de noviembre. En este reglamento especial, el CNE establecerá las normativas que deberán respetar tanto los candidatos como las organizaciones políticas que participarán en las elecciones. Según el cronograma electoral, la campaña se desarrollará entre el 28 de octubre y el 18 de noviembre. El presidente Nicolás Maduro señaló que a 68 días de las elecciones se ha logrado una alianza unitaria con los 9 partidos del Gran Polo Patriótico. Y yo tengo que decir, después de las elecciones primarias, después de los procesos de consulta, después de los procesos de alianza perfecta con el Gran Polo Patriótico, estamos presentando una alianza perfecta, unitaria, de unión superior con todos los partidos del Gran Polo Patriótico, los 9 partidos del Gran Polo Patriótico. El jefe de Estado anunció la designación del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, como jefe de campaña. El presidente Maduro criticó al gobernador del estado de Anzoátegui, Antonio Barreto, porque a su juicio no tuvo un buen desempeño durante las lluvias que afectaron a la entidad oriental hace pocas semanas. El director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, condenó nuevamente la desigualdad en la distribución de las vacunas contra el COVID-19 en los países menos desarrollados. Adhanom recalcó que la prioridad de la OMS es asegurar que 10% de la población de cada país esté inmunizada para finales de este mes, 40% al final del año y 70% para mediados de 2022. Asimismo, resaltó la disponibilidad
de solo 1.400 millones de dosis para fin de año, cifra muy inferior a los 2.000 millones. A su juicio, solo se podrá vacunar al 20% de la población en los 92 países de menos recursos. Finalmente, señaló que hasta el momento se han administrado más de 5.500 millones de dosis en el mundo, pero casi el 80% de ellas fueron destinadas a países de renta media y alta. Venezuela registró en las últimas 24 horas 858 casos de COVID-19. La ciudad que sumó más contagios es Caracas, con 222 infectados. Le sigue Miranda con 163, La Guaira con 128, Nueva Esparta con 102 contagios. Por otro lado, se reportó la muerte de 14 personas a causa del coronavirus, 3 hombres de 80, 36 y 34 años y 3 mujeres de 78, 80 y 76 años en Caracas, 2 mujeres de 71 años y 41 años y un hombre de 61 en Barinas. Una mujer de 89 años y un hombre de 60 años en Anzoátegui, una mujer de 65 años y un hombre de 70 años en Sucre. Así lo informó la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, a través de Twitter. Fueron destinadas 1.700 vacunas para el personal docente, administrativo y obrero de la Universidad Central de Venezuela. Empezamos el día de ayer con este cronograma en el cual se aspiran vacunar 1.775 personas. Del personal activo tenemos aproximadamente 750 profesores, 650 administrativos y como 380 obreros por vacuna esta semana. La vacunación se extenderá hasta el día jueves con los estudiantes del sector salud, debido a que estos están en primera línea de atención contra el COVID-19. Los representantes estudiantiles celebran el proceso. Y nosotros vamos a seguir teniendo la exigencia al Ministerio de que la vacunación se tiene que hacer para el resto de las facultades. Estamos hablando de 11 facultades, de las cuales con la vacunación del día jueves quedarían por vacunar 10 facultades que son elementales. Llegué como a las 10:10 y fue rápido que me pasaron. ¿Qué piensa de este proceso para la universidad? Que es excelente, porque yo había hecho cola en todas partes y no me la había podido poner. Bueno, envié los mensajes de texto y nunca me habían llegado nunca me habían dado la cita. Y ahora aparecí por ser profesor de la Facultad de Arquitectura. Los estudiantes señalaron que una vez se inmunicen a la población de las casas de estudios, están prestos para ser un punto de vacunación para los venezolanos. Para volver a las aulas, no solo se requiere el proceso de vacunación contra el COVID-19. El personal docente recuerda que el gobierno nacional debe de responder a sus reivindicaciones laborales. Daniel Álvarez Rojas, Televen. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana reiteró su compromiso en defensa del Esequibo luego de que el gobierno de Guyana solicitara a la Comunidad del Caribe apoyo en la controversia limítrofe que se mantiene desde hace 2 siglos. Por su parte, el presidente de Guyana, Irfan Ali, declaró su rechazo al acuerdo firmado entre actores del gobierno venezolano y la oposición en México, el cual busca aunar esfuerzos en la disputa fronteriza. El mandatario expresó que deben trabajar para que Venezuela acepte que la disputa quede bajo la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. La esperanza es lo último que se pierde. La familia de los desaparecidos de la Tortuga siguen esperando con mucha fe que sean encontrados con vida. Las oraciones se han convertido en sus compañeras día y noche. Cuando han transcurrido 12 días del fatal accidente, claman con desesperación un milagro. Estas fotos de Vianney dos Santos son vistas por sus familiares y aún no pueden creer lo ocurrido. Pudimos conversar con ellos, quienes sienten la necesidad de pasar la página de este lamentable capítulo en sus vidas de inmediato. La verdad es que si entras en la incertidumbre de preguntarte el por qué, el cómo, cuáles son las causas, lo que hace es herirte y caer en un fondo más bajo de lo que ya puedes estar. Y cuando has tenido esas conversaciones con Dios, ¿qué le pides? Bueno, le pido con humildad que me devuelva a mi hermana y a mi cuñado y de verdad, humildemente de rodillas, eso es lo que le pido a Dios, pues, que nos los devuelva, como Él quiera, pero que nos los devuelva. El regreso de los desaparecidos no ha dejado de pasar por la mente de los familiares. Desde el momento que se enteraron de lo que sucedió, tienen todo preparado para cuando llegue la buena noticia. Va a ser de comidas, de perros, porque aquí es una casa perruna, de amor, de abrazos,
aunque sabemos que tal vez por lo débil que pueda llegar, no la vamos a poder abrazar, pero estamos ahí, vamos a estar en el hospital con ella, en la clínica con ella, con mi cuñado, dándole sopita, haciéndole cremas, tenemos cremas en la nevera para cuando llegue poderle, que tú llegas de la playa. La búsqueda continúa. Emily solicitó a la isla de Curazao que coordine con las autoridades de Venezuela para que se sumen a las labores de rescate. Aunque casi todos los organismos del Estado están involucrados en este trabajo, hay deficiencias que impiden un accionar más inmediato. El enemigo número uno de toda operación de búsqueda y salvamento es el tiempo. El tiempo es un enemigo constante y continuo. El tiempo nos lleva a la reducción drástica de las posibilidades de supervivencia, sobre todo en el medio donde ocurrió y en la condición en que están, porque todo eso hay que analizarlo, ¿no? Su condición física, están en el mar, algunos tienen salvavidas, otros no, y todo eso va a mermar la capacidad de supervivencia. Se espera que este fin de semana las costas del estado Falcón reciban algunos objetos flotantes que podrán dar una pista sobre dónde deberán seguir las labores de búsqueda. Navegar con seguridad debe ser la prioridad. Es por eso que las lanchas deben contar con chalecos salvavidas, con radios y por lo menos con una brújula. Los expertos hacen un llamado de atención a que se cumplan a cabalidad todas y cada una de las normas establecidas por el INAC. Harley Monseguilemán, Televen. Seguimos en materia de sucesos aquí en nuestra ciudad capital. De 2 disparos en la cabeza fue asesinado un oficial de la policía del municipio Sucre en el barrio San Blas de Petare. Según fuentes policiales, el funcionario Jaker Antonio Bracamonte estaba a punto de entrar a su casa en la calle Cuatricentenario cuando fue abordado por varios sujetos. Bracamonte iba a bordo de su moto y no estaba uniformado. Los sujetos no le robaron ninguna de sus pertenencias, por lo que las autoridades descartan el robo como móvil del delito. Seis jóvenes, incluyendo una venezolana, perdieron la vida el pasado lunes tras ser arrollados por un empresario en la carretera troncal del Caribe ubicada en Santa Marta, Colombia. De acuerdo a la minuta policial, las víctimas se encontraban caminando por un extremo de la vía cuando fueron embestidos por el vehículo. Entre los fallecidos figuró la venezolana Rafaela Petit, de 30 años, proveniente de Cabimas, estado Zulia, quien dejó a 3 hijos huérfanos, uno de ellos recién nacido. El comandante de la Policía de Tránsito, Wilson Mendoza, mencionó que el ex candidato al Consejo, Enrique Rafael Vives, sería el presunto responsable del crimen. Asegura que el empresario se encontraba en estado de embriaguez y no logró evadir a los transeúntes. Vives se encuentra detenido por las autoridades. Jubilados y pensionados de Petróleos de Venezuela protestaron este martes en las afueras de la sede de la empresa estatal ubicada en la Avenida Libertador de Caracas, exigiendo el pago del fondo de pensiones, dinero que no reciben desde hace más de 5 años. Más de 31.000 jubilados son los afectados. Ellos indican que desde hace años se viene presentando esta irregularidad con el pago del fondo de pensiones por parte de PDVSA, en el que según los protestantes se les adeuda más de 7.000 millones de dólares. Nosotros lo que estamos reclamando es una deuda que nos debe. Este es un dinero privado y aparte privado, sagrado de nosotros. Nosotros ya no aguantamos más. Esto es el cómodo de esta bola que nos están haciendo nosotros. Reclamando que nos paguen nuestro fondo de pensiones. Se han muerto jubilados esperando su fondo de pensiones, servicios médicos, y aquí mire cómo nos tienen, ustedes son testigos, como están todos estos viejitos de la 60 edad en esta hora, porque este señor no nos paga nuestro fondo de pensiones. ¿Cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando de 2.700 millones de dólares que nos tiene PDVSA, de 30 y 40 años de servicio que nos pagamos. Y que le estamos diciendo que nos paguen $660 mensuales de los intereses. Y recordarles que ese es un dinero nuestro, no es prestado, no es del Estado, son nuestros ahorros durante muchos años en las empresas. Díganme aquellos que duraron 40 años, los que hemos durado 20, 22, 25, son unos ahorros que están ahí, que tienen intereses. Los disfrutaron, los necesitaron para situaciones del país, nosotros queremos que nos los devuelvan. Los ex trabajadores de la empresa estatal aseguraron que de no obtener respuesta por parte del Estado, seguirán en las calles hasta que les paguen sus reivindicaciones salariales. Manuel da Silva, Televen.
Bueno, y antes de ir a la pausa, ofrecemos excusas a nuestros televidentes, pues problemas técnicos impiden en este momento la correcta identificación de quienes participan en nuestras informaciones. Nuestros ingenieros trabajan para resolver esta falla. En minutos volvemos con ustedes después de este pequeño corte comercial. Ya venimos. Iniciamos nuestro recorrido internacional en Brasil, donde 7 personas fallecieron este martes al estrellarse la avioneta en la que viajaban en el interior del estado brasileño de Sao Paulo. El cuerpo de bomberos informó que la aeronave se precipitó poco después de despegar en un área próxima a la Facultad de Tecnología de Sao Paulo y explotó después de chocar contra una región boscosa, lo que provocó un incendio en la zona. Seguimos. En Colombia, el Ejército de Liberación Nacional confirmó tener en su poder desde el pasado 7 de septiembre a un sargento y a un soldado del ejército de su país, quienes fueron detenidos por hacer espionaje en el departamento de Arauca. A través de un comunicado, el ELN destaca que el sargento identificado como Fabián Andrés Espitia Calderón y el soldado profesional Elvis Andrés Flores Taborda serán liberados en los próximos días con los protocolos humanitarios correspondientes en la misma región en la que fueron retenidos. Nos centramos en México. Activistas inmigrantes en el municipio de Tapachula, en el suroriente del país, iniciaron una huelga de hambre para presionar a las autoridades y de que de esta manera miles de migrantes puedan salir en los próximos días rumbo al norte del país. El director de la organización Pueblos Sin Fronteras y líder de la huelga, Irineo Mujica, indicó que la medida es para intentar cambiar la situación de la comunidad migrante y la violencia. Los talibanes agradecieron el compromiso de la comunidad internacional para destinar más de $1.000 millones en asistencia humanitaria con el fin de atender la grave crisis en Afganistán. En este sentido, el portavoz talibán, Bilal Karimi, señaló que esta asistencia puede tener un impacto positivo para resolver y disminuir los problemas económicos de los afganos. Mientras tanto, el ministro de Exteriores afgano, Amir Khan Muttaqi, aseguró que la diplomacia del gobierno talibán intentará cambios positivos para el país a medida que la situación mejore en el futuro. El Papa Francisco viajó a la ciudad de Prešov, en Eslovaquia, donde celebró una misa en el rito bizantino. Durante su homilía dedicada al símbolo de la cruz, el sumo pontífice instó a los católicos a no usar este símbolo para fines políticos, sino solo como un objeto de devoción. Criticó que los innumerables crucifijos usados en el cuello, en casa, en el auto, en los bolsillos, no sirven de nada si no abrimos nuestros corazones. Se espera que el Papa viaje a la ciudad de Košice, la segunda más poblada de Eslovaquia, para un encuentro con los jóvenes y con la comunidad romaní en el barrio de Lunik, considerado el gueto gitano más grande de Europa. La Junta Militar, que controla el poder en Guinea desde el golpe de Estado del pasado 5 de septiembre contra el presidente Alpha Condé, inició un diálogo para formar un gobierno de transición. Los golpistas, quienes formaron un Comité Nacional de Agrupación y Desarrollo bajo el liderazgo del coronel Mamadi Doumbouya, informaron que las conversaciones que se desarrollarán hasta el próximo viernes comenzaron a puerta cerrada con los líderes de los partidos políticos en el Palacio del Pueblo en Conakry, sede de la Asamblea Nacional. Bueno, saltó la sorpresa. El Manchester United cayó derrotado ante el modesto Young Boys suizo, 2-1. Bueno, y la Major League Baseball anunció que los Tigres de Detroit postularon al venezolano Miguel Cabrera al premio Roberto Clemente. Bueno, hacemos una nueva pausa, pero antes volvemos a ofrecerles disculpas a nuestros televidentes, pues problemas técnicos impiden en este momento la correcta identificación de quienes participan en nuestras informaciones. Les decimos que nuestros ingenieros trabajan para resolver la falla. Gracias por su comprensión. Hacemos el corte y al regreso Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista o como invitada en la entrevista a la doctora Lilia Vega, miembro de la Red de Madres, Padres y Representantes.
Conversaremos con Lila Vega, quien es coordinadora de la red de madres, padres y representantes. Bueno, muy a propósito, Lila, gracias por estar con nosotros y acompañarnos, como en otras ocasiones, a propósito de la cercanía, ¿no?, de un nuevo año escolar. Se ha abierto un debate bastante intenso, bueno, sobre algunas variables. Por ejemplo, el tema de la pandemia, el tema ahora de una probable decisión de clases presenciales con el modelo 7+7, según ha dicho el gobierno, el tema del estado calamitoso y deplorable que tienen las escuelas, en fin, son tantas cosas, y me gustaría que nos pudiéramos ubicar en este escenario, a ver cómo lo están evaluando ustedes desde la red. Si nosotros creemos que la vuelta al aula es urgente, es necesario volver al aula, pero no puede ser volver al aula de cualquier manera, tiene que ser una vuelta al aula segura, flexible y voluntaria, que hay muchas dificultades, sin duda. El objetivo de la red de madres, padres y representantes es volver al aula tomando en consideración todo lo que tiene que ver con la pandemia. Claro. Hay otras variables importantes, claro que sí, está el tema de la infraestructura de las escuelas, está el tema de los maestros, pero con las escuelas abiertas es la única manera de resolver o atender esas situaciones. Y sí es posible volver al aula y debemos volver al aula. Ahora, ¿bajo qué condiciones? ¿Cómo pudiera organizarse? Porque no es sencillo, no es nada fácil organizar la logística, organizar otras cosas, el tema de la vacunación para los docentes, el tema de vacunación también para padres y representantes, el tema de vacunación que se ha hablado. Eso ha generado un debate adicional, Lila, que me gustaría que hablaras de eso también, sobre la inoculación de niños, en ese sentido, entre determinadas edades. Sí, la vacunación obviamente es una herramienta fundamental para el control de la pandemia. No es la única, pero es una muy importante herramienta para el control de la pandemia, pero no es una condición para la vuelta al aula, y eso tiene que estar claro. Las escuelas en buena parte del mundo estuvieron abiertas desde antes de que hubiese una vacuna. ¿Que es deseable que todo el mundo esté vacunado? Por supuesto que es deseable que todo el mundo esté vacunado. Pero en Venezuela, esperar a que todos los maestros estén vacunados, esperar a que todos los adultos estén vacunados antes de iniciar las clases, nos obligaría a estar cerrados un año más. No es necesario. Se puede hacer sin la vacunación de los adultos, de los maestros y por supuesto que de los niños. Ese es un punto muy interesante, el tema de la vacunación de los niños. No hay 100% acuerdo en que es importante vacunar a los niños, porque el riesgo de la enfermedad en los niños es verdaderamente mínimo, muy pequeño, contra algún riesgo que pudiera tener la vacunación. Sin embargo, en general se vacuna a los niños, pero nunca antes que a los adultos. Los adultos son prioritarios y en Venezuela apenas hemos vacunado el 10% de la población. Ahora fíjate, pero tendría que ser esa apertura, Lila, con una rigurosidad, que no sabemos si el Estado como tal la tiene, porque a título particular cada quien toma sus medidas, ¿verdad? Pero la rigurosidad en este protocolo de bioseguridad la va a tener el Estado venezolano, sobre todo en el caso de las escuelas públicas, que son las más frágiles, que son las más débiles, porque los colegios privados tienen la tendencia a organizarse mucho mejor, y es evidente, ¿no? Sí. Fíjese, yo no creo que el Estado tiene la capacidad, de hecho, por eso es que las escuelas han estado cerradas todo este tiempo. Pero cada escuela sí que tiene la capacidad de hacer una vuelta al aula segura. ¿Cuáles serían esas capas de protección que tiene que ofrecer la escuela? Uno, el uso obligatorio de tapabocas. Todo el mundo tiene que usar tapabocas todo el tiempo. Y esa es una medida a la que los venezolanos ya estamos acostumbrados. Esa es la primera. La segunda, necesitamos que la dirección de la escuela organice el tema de la distancia física. Eso sí que requiere planificación. Eso requiere que toda la gente de la escuela piense cómo organizamos a los niños dentro del salón de clase, ¿tenemos salones suficientemente grandes para todos o vamos a tener que dividir las secciones? ¿Cómo vamos a organizar la entrada al colegio? ¿Cómo vamos a organizar la salida? ¿Va a haber recreos? ¿Tenemos espacios físicos para recreo? Pero eso es un trabajo de planificación y nuestros maestros venezolanos están acostumbrados a planificar en la más precaria de las condiciones. Así que yo creo que ellos tienen la capacidad, nuestros directores, de organizar el tema de la distancia física. También tienen que pensar el tema del lavado de manos, que es la otra medida de protección importantísima. Y la queja de todos los venezolanos y de todo el mundo cuando uno plantea abrir las escuelas es, bueno, pero en este país sin agua, ¿cómo vamos a abrir las escuelas? No, y el tema del transporte, agrégale de la movilización de padres, representantes y maestros. Pero déjame resolver primero el del agua. Todos los venezolanos sabemos cómo tener un pipote con un acopio de agua, hacer un precario aguamanil casero
Y esas medidas se pueden tomar en la escuela y las tomamos todos los venezolanos. Nosotros sabemos cómo manejarnos con una restricción de agua. Sí hay otras variables como el tema del transporte, sin duda, pero cada escuela va a tener que ir resolviendo de acuerdo con sus circunstancias. Por ejemplo, una pequeña escuela rural a la que todos sus niños llegan caminando, que el maestro vive en la comunidad, ¿por qué no puede abrir? Lo puede hacer y lo puede hacer de manera segura. Entonces, desde la perspectiva de la pandemia, es posible abrir las escuelas. Hay un punto adicional muy importante que es característico de las buenas escuelas, es la identificación de casos y contactos. Esto que se hace de cuando llegas a tu institución, tuviste fiebre, catarro, moco, tos, algún síntoma respiratorio. Las preguntas de rigor. Exactamente, eso. Y en caso de que alguien falte, identificar quiénes estuvieron al lado de él, que es la identificación de contactos. Ahora, Lila, pero habría que evaluar también el volumen de alumnos que se incorporarían por una parte y por la otra. ¿Cómo puede funcionar bajo el esquema que quiere establecer el gobierno, del 7+7? 7 días, ¿quiénes van a ir en 7 días? Adicionalmente se plantea la posibilidad, y eso creo que solo lo puede hacer la educación privada, de tener alumnos en el aula y tener alumnos por internet, es decir, con vía Zoom, en fin, y la tecnología no la tienen las escuelas públicas venezolanas. Por ello digo, quizás solo la educación privada. Sí, no debe ser solamente la educación privada. Claro, no, que digo que en este momento quien parecería tenerle, digamos, la organización para ello es la escuela privada, pues. Sí y no. Nuevamente repito, hay pequeñas escuelas para las cuales, en el ámbito rural, para las cuales va a ser fácil. Ahora, nosotros aprovecho la oportunidad para solicitar una audiencia con el Ministerio de Educación para hablar de estos temas. No debe ser en el esquema de 7+7, debe ser continuo. Y debe haber una autorización de apertura y no una obligación de apertura de las escuelas. Las escuelas tienen que abrir de acuerdo con sus circunstancias e irlo haciendo de manera gradual, con los recursos que tienen, primero atendiendo a quien más necesidad tiene y luego ganando confianza dentro de la comunidad para abrir más ampliamente. Sí, habría que medir bien quiénes deben abrir un sector o una parte de la educación pública, una parte de la educación privada, eso porque como tú bien dices, cada escuela tiene sus características, claro, esa decisión no debe ser del Ministerio de Educación, debe ser de cada escuela. Cada escuela sabe quién es su población más necesitada de esta forma de educación e ir haciéndolo a su ritmo. El Ministerio tiene que dejar de hacer grandes brochas que sirven para todo el mundo y en verdad no sirven, para dejar que cada escuela tome sus decisiones, con la orientación, el apoyo y el acompañamiento, pero que cada escuela decida. Te interrumpo porque vamos a hacer una pausa y vamos a regresar enseguida para seguir conversando con Lila Vega, coordinadora de la red de Madres, Padres y Representantes. Seguimos conversando con Lila Vega, coordinadora de la red de Madres, Padres y Representantes. Un detalle también sobre el posible reinicio de clases en los términos que establece en principio el gobierno en el mes de octubre, es el de la planta física, sobre todo de las escuelas de educación pública, ¿no? ¿Qué hacer allí? Porque en otros casos hay quienes dicen, bueno, está bien, tomamos medidas de bioseguridad, organizamos un protocolo de bioseguridad, pero la condición decadente y deplorable de la escuela, ¿cómo hacemos en ese sentido? Sí, este año y medio de cierre de las escuelas ha visto un deterioro en la infraestructura. Yo leí por ahí, yo no sé si la cifra, Lila, es exacta, pero hablan de un 80% del deterioro de las escuelas de educación pública, las han robado, las han asaltado, bueno, grandes problemas tienen. Sin duda, y no son problemas que comenzaron en marzo del 2020, son problemas que ya veníamos arrastrando y que ciertamente han empeorado durante este periodo de cierre de las escuelas. Ni el salario de los docentes, ni la infraestructura de las escuelas va a mejorar con las aulas cerradas. En el momento en que las aulas empiecen a abrirse, se empiezan a identificar los problemas de infraestructura y es posible empezar a abordarlos. Habrá algunos problemas de infraestructura que generen una situación de inseguridad dentro del aula y por supuesto no podrá haber clases. Pero si es posible empezar las clases en esas condiciones de infraestructura, se debe hacer. Lo importante, lo urgente en este momento es comenzar las clases. Ahora, también la parte que lo mencionamos en el segmento anterior, la parte de tecnología, es muy deficiente, ¿no? Aparte de que los maestros no tienen la posibilidad tecnológica, sus teléfonos no están adecuados, el sistema del servicio de internet es pésimo en Venezuela, el peor de la América Latina, en fin, la condición económica de las personas, es decir, de las familias, digo yo,
Oye, qué difícil, ¿no? La escuela es el espacio en el que uno consigue lo que no tiene en su casa. Es decir, este es el espacio que nos da igualdad de oportunidades, es el espacio de la equidad por excelencia. Entonces, nosotros necesitamos abrir las escuelas precisamente porque no hay otra manera de lograr esa equidad en un país con toda esa tecnología deteriorada. Yo cuestiono que la educación pase a ser de ahora en adelante una educación tecnológica y a distancia, como algunas personas plantean. La experiencia ha sido en todas partes del mundo muy mala. Eso no es así. Es decir, es una herramienta más, pero no es un sustituto de la educación presencial. La educación es un fenómeno mucho más complejo y requiere de profesionales que te lleven de la mano de eso. Pero precisamente porque esa educación a distancia además es tan precaria en Venezuela, o ha sido tan precaria en Venezuela, es urgente comenzar las clases, es urgente. Sí, definitivamente. Ahora fíjate, tú lo mencionaste de momento, pero yo creo que debemos retomarlo, el tema del salario. Hay una deserción docente desde hace mucho tiempo, por lo demás, que no tiene que ver con la pandemia, pero el deterioro del poder adquisitivo del salario del venezolano en general, pero en particular de los docentes, invita a que muchos ni siquiera quieran incorporarse, ¿no? Eso es correcto, eso es así. ¿Qué hacer en esa situación? Ese es un problema que tiene el gobierno. Hay una decadencia académica además notable. Sí, los docentes, no hay escuelas si no hay docentes, y el gobierno tiene que entender que tiene que mejorar las condiciones de los docentes. Por lo pronto, si mantenemos las escuelas cerradas, pues los docentes se ocupan de hacer algunas otras cosas mientras reciben su pago y tratan de resolver. En el momento que las escuelas se abran, los docentes decidirán si vuelven o no vuelven y presionarán para la vuelta, para una mejora de sus condiciones salariales. De hecho, el documento del Ministerio de Educación para la vuelta al aula después de la pandemia, o en esta circunstancia ahorita para el inicio de este año escolar, no está centrado en la bioseguridad. Uno diría, bueno, si se trata del tema de la pandemia, eso debe ser un folleto de este tamaño de recomendaciones. No, una página de recomendaciones de bioseguridad y todo lo demás tiene que ver con enamorar a los docentes para volver al aula, porque para el gobierno sí está claro que la razón por la cual las escuelas han estado cerradas no es por la pandemia, es por todo el deterioro de las condiciones del sistema educativo, incluido el salario de los maestros. Claro, el tema no es solamente enamorar, como dicen, claro, sino también ofrecerles la posibilidad a estos docentes, motivarlos incluso para el retorno, porque muchos decidieron definitivamente, mira, yo no sigo, yo prefiero hacer otra cosa, realizar otra actividad o sencillamente marcharme del país, que es lo que ha pasado también. Y eso ha pasado mucho, dolorosamente eso ha pasado mucho, pero con los que tenemos que desean hacerlo, hay que abrir. En ese sentido, ahora, decíamos, no es con el ánimo de establecer solo el contraste, que la educación privada es la que tiene mejor posibilidad, entonces diríamos, Lila, de adaptarse a esta fase de reincorporación presencial. ¿Sabes qué? Creo que hay de hecho una privatización de todo el sistema educativo. La escuela que pueda abrir en el Mango de Coita va a abrir porque los padres y representantes van a apoyar esa apertura de la escuela, van a ser los que van a traer el agua, van a ser los que van a estar pendientes de informar o formar parte del equipo de identificación de casos y de contactos. Es decir, la privatización de hecho está ocurriendo ya. Eso no es lo deseable. Sí. Uno desea más bien que haya en el ámbito educativo tiene que haber una fuerte presencia del Estado, no en el ámbito de la idea de ideologización, ni mucho que menos, sino como garantía de la equidad, porque no es lo mismo si los padres y representantes de tu comunidad educativa tienen más formación y más recursos que los que no la tienen. Y el Estado, la obligación del Estado es garantizar precisamente que el hijo del que tiene un padre profesional pueda ser profesional o no, y que el hijo del que no lo es no esté condenado a no serlo. Es decir, esa es la función de la escuela. Ahora, una cosa que mencionamos y quiero reinsertar otra vez en este intercambio, en esta conversación, Lila, el tema de la vacunación de los niños. Si no está definido, hay algunas orientaciones, algunos países comienzan a tomar la iniciativa, se habla de la vacuna Pfizer, se habla de otra vacuna, en fin, pero el Estado está empeñado de que a lo mejor quieran colocarle esa que todavía no es vacuna, ese fármaco cubano llamado Abdala, y ya he escuchado por redes sociales, he leído y también en conversaciones que hay cierto temor de que eso pudiera ocurrir, entonces comenzarían obligatoriamente a colocarle a esos niños, a inocularles ese tipo de fármaco. Este anuncio del gobierno de pretender vacunar a los niños en este momento suena como una manipulación política. Los niños eventualmente habrá que tomar la decisión de si se vacunan o no, y eso es una decisión que tiene que ver fundamentalmente con variables epidemiológicas y variables de salud para los niños, del costo-beneficio para esa población y en general.
en el marco de una población que apenas ha vacunado a su 10% de adultos, no está sobre el tapete vacunar a los niños, no hay ningún beneficio. Y obviamente cuando decidas vacunar a la población que menos riesgo tiene por la enfermedad, tienes que hacerlo con un producto que tú estés seguro de que es seguro. Es decir, no puede haber dudas sobre su beneficio. Entonces, de la vacunación de los niños, como ningún otro tema de la pandemia, puede manejarse políticamente. No debe haber manipulación política. Sí, bueno, el énfasis tiene que colocarse, y con esto culminamos, Lila, en el docente, ¿no? Así como las universidades comenzaron, la Universidad Central de Venezuela ha comenzado esta semana a vacunar a su personal docente, administrativo, de obreros, en fin, bueno, también en el caso de los maestros, que ha comenzado un proceso, pero sumamente lento. Además, hay que recordar que la persona más peligrosa dentro del aula es el maestro, no los niños. Se ha satanizado a los niños en su rol en la pandemia. Quien es peligroso en el aula es el maestro. Por supuesto que hay que darle una prioridad al maestro en su vacunación. Lila, muchas gracias por toda la información, por toda esta conversación que ha sido bien orientadora y significativa para tener por lo menos una idea de qué es lo que se puede hacer en ese sentido. Bueno, y te renuevo la invitación para una próxima oportunidad. Amigos, nos vamos a la pausa. Al regreso, arte y espectáculos en Lo Actual. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Soy Stephanie Coleman y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Recuerden que para estar en contacto con nosotros deben interactuar a través de nuestras cuentas @actual en Twitter, @actualpisotv en Instagram y en mi cuenta @Stephanie Coleman. Seguimos hablando de venezolanos y es que Luis Fernando Borjas deja Guaco. El cantante criollo anunció que dejará Guaco, banda de la cual formó parte por más de 2 décadas, y a través de un live en Instagram, el intérprete decidió aclarar los rumores que surgieron en los últimos días sobre su posible salida de la agrupación. Además, Borjas publicó una imagen que acompañó con un mensaje de agradecimiento para todos los guacos. Con el corazón arrugado, pero con muchas ganas de contarles, reitero mi amor, respeto y agradecimiento a todos los guacos. Gracias por tanto, estaremos juntos con una gran energía en unos conciertos que serán para mí inolvidables, así como detalló el artista. Pese a su salida de Guaco, al parecer Borjas participará en la gira Guaco Live Concert 2021 USA, que iniciará el próximo 24 de septiembre. Este sería el último tour en el que participe el cantante de 45 años de edad como integrante de la banda. Ahora les contamos que Luisito Comunica compró una casa en Venezuela. Luis Villar informó que compró una casa en la ciudad de Lechería, estado Anzoátegui, entidad de donde es su novia, la modelo Ariadne Tenorio. La vivienda cerca del mar tiene cocina integral, habitación con closet y un baño. Cuenta con sala, pequeño espacio para el comedor y balcón con una hermosa vista. El mexicano de 30 años de edad mostró los espacios de su casa y considera que, a pesar de ser consciente de la crisis en el país, es una inversión comprar un inmueble a buen precio. Dijo que prevé que en el futuro mejore la situación y que suba el valor de las propiedades. Como lo han visto en el título. Pasamos a otras noticias para contarles que Netflix revela fecha de estreno y tráiler de la tercera temporada de Narcos México. La tercera y última temporada de la ficción original de la plataforma se estrenará el próximo 5 de noviembre, según el tráiler recién presentado. La temporada 10, que consta de 10 episodios, examinará las consecuencias de la detención del capo Miguel Ángel Félix Gallardo, que abre las puertas para que surjan nuevos capos mexicanos en medio de la agitación política y la escalada de violencia. El actor Diego Luna, que interpretó a Gallardo en las temporadas 1 y 2, reveló previamente que no regresaría para la tercera temporada. En 2017, la producción se vio empañada por el fallecimiento del miembro de equipo Carlos Muñoz Portal, que murió en México tras buscar localizaciones para la serie. Y el narcotráfico. En más noticias les contamos que Fox compró el portal de los famosos de Hollywood TMZ por unos $50 millones. La compañía de noticias estadounidense Fox compró la plataforma sensacionalista sobre celebridades de Hollywood en un intento por expandir su negocio en medios digitales. Así confirmó la propia empresa, y a pesar de que el precio de la venta no se hizo público, fuentes familiarizadas con la transacción aseguraron a medios especializados que la operación se cerró en unos $50 millones. Así,
Fox Corp adquirió el medio TMZ de su anterior propietario, la unidad Warner Media de la compañía de telecomunicaciones AT&T. Este pacto hará que el tabloide especializado en las celebridades de Hollywood y el mundo del espectáculo en general opere bajo el paraguas de la red de transmisión Fox. En informaciones sobre intérpretes, les contamos que Jeff Bridges revela que está listo para volver a trabajar. El actor revela que su cáncer está en remisión y está listo para volver a trabajar. El año pasado, Bridges reveló que le habían diagnosticado un linfoma, un cáncer del sistema linfático y que se estaba sometiendo a un tratamiento. Dirigiéndose a sus fans con su icónica actitud relajada, desde su anuncio, Jeff ha recibido un montón de apoyo de la industria del entretenimiento y ha mantenido su promesa de mantener a los fans informados de su tratamiento. Ahora Bridges ha compartido la última novedad. Tal y como informa Deadline, el histrión ha anunciado que se encuentra oficialmente en fase de recuperación de su linfoma y COVID-19. Bridges acudió a sus redes sociales para revelar que su masa de 9x12 se ha reducido al tamaño de una canica y admitió que luchó contra los efectos del COVID-19 tras contraerlo durante los tratamientos para quimioterapia. Y en materia cinematográfica les contamos que Shang-Chi recauda $36 millones y lidera el fin de semana de la taquilla por segunda vez. Marvel y Disney pueden estar tranquilos, ya que el film y la leyenda de los 10 anillos ha vuelto a ocupar el primer puesto en taquilla nacional. La película de superhéroes, liderada por los asiáticos, superó a la última película del maestro del terror James Wan, Maligno, así como a otras películas del género como Free Guy y Candyman. Aparte del primer puesto, Shang-Chi también consiguió una caída bastante fuerte en la venta de entradas entre el primer y segundo fin de semana, con solo un 53%. Cabe destacar que Shang-Chi ganó $35.8 millones en su segundo fin de semana, llevando a la última entrega de Marvel a $145.6 millones hasta ahora en taquilla nacional. El descenso del 53% también es fundamental, ya que este total está a la par de varias películas de Marvel que se han estrenado fuera de los tiempos de pandemia. Y así, amigos actuales, hemos finalizado las informaciones. Recuerden sintonizar las emisiones Meridiana y Estelar de su noticiero Televen. El pase es con mis compañeros de noticiero. Bueno, amigos, llegamos al final de la presente emisión del noticiero de Televen, como a diario lo hacemos. Bueno, en este caso ofrecemos disculpas previamente a nuestros televidentes, pues problemas técnicos impidieron la correcta identificación de quienes participan en nuestras informaciones. Así que ahora sí, les vamos a dejar nuestras cuentas en Twitter, @el_noticiero, y nuestra cuenta en Instagram, @el_noticiero Televen, para que sigan minuto a minuto lo que ocurre fuera y dentro del país. Importante tener presente que el virus del COVID-19 y sus variantes se contagian por vía respiratoria, es decir, por la nariz y boca o por contacto con la mucosa ocular. Así es, cada vez que respiramos, hablamos, tosemos o estornudamos, expulsamos micropartículas cargadas con virus que pueden llegar hasta 2 metros de distancia. Estas partículas permanecen en el aire con virus latente hasta por 3 horas y en caso de que sean expulsadas en ambientes cerrados, el tiempo de permanencia en el aire es aún mayor. Bueno, por todo lo antes expuesto, atención con las precauciones, lave sus manos con frecuencia, mantenga distancia social y sobre todo use de manera correcta el tapabocas que nos vamos a colocar de seguidas. E invitarlos también para mañana, después del himno nacional, después de las 6 de la mañana, con la primera emisión del noticiero de Televen.